Bueno, y en esta ocasión tenemos que cambiar rotundamente de tema. Nos tenemos que meter de lleno en lo que es nuestra página ngfederal.ar, porque tenemos que hablar de una noticia que se dio a conocer el día de hoy. Exactamente, Manuel Adorni, el actual vocero presidencial, va a ser candidato de Milei en la legislatura porteña. Esto lo confirmaron ya esta tarde el vocero presidencial. Manuel Adorni será candidato a legislador, entonces por Capital Federal. Recordemos que en Capital hay elecciones el 18 de mayo. Jorge Macri, el actual jefe de gobierno porteño, adelantó las elecciones y sabemos que es un terreno muy propicio para el PRO, Capital Federal. Bueno, va a ser Manuel Adorni quien encabece la lista de candidatos entonces a legisladores porteños por parte de La Libertad Avanza. Eso se confirmó hace algunos minutos, nada más horas, allí en Casa Rosada. Es un hombre de extrema confianza del presidente y también de su hermana, de Karina Milei. Y en su momento, esta información está desarrollada allí en ngfederal.ar, pero en su momento había hablado Natalie Sepúlveda, hizo un mano a mano con el vocero presidencial y esto decía. Bueno, Manuel Adorni, muchas gracias por recibirnos en Casa Rosada. Realmente para nosotros es un placer tenerte como invitado y que nos recibas acá en la casa de todos los argentinos aún más. Bueno, al revés, muchísimas gracias a ustedes por haber venido y por darme la posibilidad de estar con ustedes. ¿Y qué te llevó a decir que sí a ser el vocero del presidente? A que yo no tenía demasiadas intenciones de tener actividad en la función pública, pero bueno, yo le voy a hacer una entrevista a Javier Milei como presidente electo. La primera entrevista se la hago yo como presidente electo el 20 de noviembre. Y bueno, sentía que tal vez era el momento de lo que uno había pregonado en los medios durante tantos años y la difusión de las ideas de la libertad y de cómo uno veía que la Argentina estaba despedazada, que era el momento de sumarse y aportar su granito de arena, y mi granito de arena iba a estar siempre en la comunicación, al menos en esta primera etapa de gobierno. No sé si hubiese existido en aquel momento otro lugar donde yo hubiese aceptado estar. Me parece que bueno, todo empezó como vocero del presidente, después finalmente esto termina absorbiendo la comunicación del gobierno, luego los medios públicos, y bueno, la dinámica hizo que no sea el vocero o que el vocero sea una función más de las que tengo. Pero bueno, fue un poco el destino también, ¿no? ¿Cómo crees que se define o a qué se debe, ¿no?, este fenómeno de Javier Milei, sobre todo en los jóvenes? Bueno, lo que pasa es que los jóvenes, y especialmente en los últimos años, han visto morir a sus abuelos pobres o porque no les daban la vacuna o porque se robaban las vacunas, vieron a sus padres fundirse o con ganas de irse del país, vieron sus propias vidas coartadas por una cuarentena que los dejó muchas veces sin estudio y a muchos sin comer y por sobre todo, que es lo que tal vez más valora la juventud, que es la libertad, ¿no? Le cortaron la libertad de una manera muy brutal. Y además porque la sociedad se cansó de la corrupción, se cansó de que lo maltraten, de que lo empobrezcan. Creo que se dieron un montón de factores que hicieron, sumado a, por supuesto, nadie puede dudar de la capacidad y el perfil para llegar a la gente, las formas que tienen para llegarle a la gente del hoy presidente Milei, y además porque hubo algo que que pasa desapercibido, pero no es menor en términos de por qué Milei y no otro político u otra persona o algún otro expresidente, por qué no tuvieron el impacto que tuvo Milei. Bueno, básicamente porque el único que dijo la verdad fue Milei. Yo te puedo recordar un montón de campañas presidenciales donde se prometía algo y se incumplía inmediatamente. De hecho pasó con Alberto Fernández, ¿no?, que nos prometía la heladera llena, la parrilla encendida, y nos prometía también el 20% de aumento a los jubilados, cosa que no solo no ocurrió, sino que nos destruyó. Y Milei en campaña dijo la verdad, y cuando se transformó en presidente no hizo más que cumplirlo, incluso con todos los problemas que hemos tenido estos 6, 7, 8 meses, en todos los ámbitos, la gente sigue apoyando y es porque dijo la verdad. Sí, absolutamente. Inclusive mucha gente que no lo votó a Javier Milei habla maravillas de Javier Milei hoy, cuando también había mucha
campaña del miedo el año pasado, se dijeron claro, un montón de cosas. Cuando Javier Milei finalmente es electo presidente también le daban 3 meses, 6 meses, y la verdad bueno, es que cada vez la gente está como más contenta, ¿no?, estaba con el el personaje gobierno. comiendo pochoclos en Cariló, ¿no? Diciendo que en marzo o en abril se caía el gobierno. Bueno, yo creo que hay cosas que uno las entiende cuando está de este lado, las entiende como parte del juego de la política y que uno ya se acostumbró. Pero sí es cierto, mira, yo recuerdo en la campaña de miedo el boleto de tren a 1.100 pesos, el dólar a 7.000, Sí. que después iba variando, ¿viste? El dólar a 10.000, el dólar a 7.000, el dólar a 3.000, nunca se pusieron muy de acuerdo en cuál iba a ser la debacle, que Milei se iba al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses. Bueno, yo creo que parte creo que creían que eso iban a lograrlo, y creo que parte responde al juego de la política. Lo cierto es que es muy difícil que puedan ir contra un gobierno que, más allá del voto de la gente, que la gente lo siga apoyando porque hace lo que dijo que iba a hacer. Claro. Y tal vez la parte de esa oposición rancia, esa oposición que todo lo que no es ellos gobernando es una dictadura y es la ultraderecha y es el neoliberalismo. Bueno, tal vez la oposición no entendía la oposición no entendía ni qué era lo que votó la gente, ni el cambio de época, ni entendió tampoco la oposición que el gobierno es legítimo, ya no como lo pensaban ellos, en términos de, bueno, si te llevas bien con 4 o 5 gobernadores, con 2 o 3 diputados que tengan poder y tenés un poco de estructura partidaria, ya tenés garantizada la gobernabilidad. No entendieron que nuestra gobernabilidad no es la gente, no nos la da todas las herramientas que tenía la vieja política. Y de hecho, a tal punto que yo creo que el problema que hoy tiene la parte de la oposición, y digo parte porque no es toda, pero parte de la oposición, especialmente el kirchnerismo, es que a pesar de sus limitaciones entendieron que esto, lo que estamos haciendo, está bien, y eso les genera miedo, porque si esto termina bien, ellos no vuelven nunca más a pisar el poder en la República Argentina. ¿Qué es lo que dijo el presidente justamente hace unos días cuando cuestionaba y criticaba duramente el aumento de sueldos en el Senado, ¿no? Yo no recuerdo haber visto a un presidente que haga críticas tan fuertes cuando los senadores se aumentaban el sueldo de esa manera. Sí, a ver, hay toda está claro que la casta, lo que define el presidente como casta, lo que definimos como casta, no solo está en los sueldos, digamos, está en la cantidad de asesores, sí, que podés revisar a un montón de los que hablan de justicia social, y la justicia social la han hecho solo para ellos. Y tienen a todos sus hijos de asesores, a toda su familia, amigos y demás. Pero bueno, después te acusan a uno de que toda la familia de uno... Bueno, creo que eso también es parte del show de la política, por eso tampoco me molesta ni me mueve ni un centímetro lo que opino ni lo que pienso. Pero efectivamente la casta existe, la casta está, y la casta a la vez, ya te digo, no nos limitemos al aumento de sueldo. Es mucho más profundo el tema de la casta, pero el aumento de sueldo es representativo de lo que pasa, ¿no? De todas maneras, bueno, le dieron marcha atrás, creo que le dijeron que eran 200.000 pesos, así que la verdad que a uno le hubiese gustado un poco más de empatía con... Sí, aparte se trata de tener sentido común también, ¿no? Es una cuestión de tiempos, ¿no? Tal vez no, la discusión no es si tienen o no que cobrar tanto monto de dinero, sino que la discusión es cuál es el momento para eso, ¿no? Yo soy de los que creo que hay que sincerar sueldos en la administración pública, del primer empleado hasta el presidente de la nación. Pero bueno, esa es una discusión que la tenemos que dar entre todos y en el tiempo y momento de la Argentina adecuados, ¿no? En cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, y vos no podés autopromoverte un aumento de sueldo a los 9 millones de pesos o 9.000 dólares, vamos a hacer números redondos, con un país donde la mitad de la gente te está pidiendo a gritos que no tiene, que está por debajo de la línea de la pobreza. Manuel, ¿cómo está hoy la relación con los gobernadores? Que en su momento estuvo bastante tensa entre Javier Milei y algunos gobernadores que se enojaron por lo de la coparticipación y otras cosas que por ahí no estaban muy de acuerdo. Hoy mejoró muchísimo eso, ¿no? Bueno, de hecho tenés la referencia del Pacto de Mayo, ¿no? 18 gobernadores, 17 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron el Pacto de Mayo, así que está claro que
entre todos empezamos a alinear lo que queremos para la Argentina. Fue simplemente un punto de partida, el Pacto de Mayo, donde todavía requiere muchísimo trabajo y muchísima coordinación, muchísimas ideas y muchísimo camino por recorrer, pero la verdad es que esa tensión que vos marcás del principio me parece que también fue conocernos un poco entre todos, y por supuesto que hay gobernadores con los que no estamos de acuerdo ni en el idioma prácticamente, ¿no? Como puede pasar con Kicillof, pero bueno, son cuestiones que también creo que arroja la política, y que la ceguera ideológica muchas veces hace que en este caso Kicillof, bueno, no comprenda bien lo que necesita Argentina. Inclusive el gobernador de nuestra provincia hace unos días atrás habló de la buena predisposición que hay por parte del gobierno de ayudar a las provincias, esto de la reactivación de la obra pública también, hay un plan en marcha respecto a eso, ¿no? Sí, de hecho con ustedes me refiero con Chaco, entiendo que se firmó el 3 de junio. Con Franco, sí. No recuerdo. Y efectivamente, a ver, pero nosotros lo dijimos siempre, incluso en ese momento que vos suponés mayor tensión al principio del gobierno, nosotros siempre dijimos que el diálogo era permanente y estábamos siempre abiertos a debatir y a discutir las diferencias. El tema es que, bueno, en la vieja política eso resulta increíble, ¿no? Que dos personas que no piensan del todo igual se puedan sentar a discutir en una mesa. Aparte, Franco ha hecho un trabajo impecable como ministro del Interior, hoy lo hace como jefe de gabinete, y bueno, de hecho, lo que efectivamente Sdero dijo o refirió con respecto a las relaciones con las provincias y el gobierno nacional, es así, pero ha sido siempre así. Siempre hemos tenido una muy buena relación. De hecho, resulta increíble que un presidente electo con tan poca representación en las provincias en términos partidarios hayamos logrado no solo la aprobación, por ejemplo, de la ley bases, sino este Pacto de Mayo, que cuando las cosas en la Argentina son muy rápido, pero no fue hace mucho la firma del Pacto de Mayo, ¿no? Fue el 9 de julio, y ese 9 de julio, cuando vos veías la foto de todos los gobernadores con el presidente de la Nación, era una foto increíble, ¿no? Era una foto increíble, y ojalá que por supuesto se pueda avanzar en todas las reformas que queremos y en todas las reformas que creemos que van a hacer que este país dé un salto de calidad como hace mucho tiempo no lo da. ¿Cómo ve la gestión de Leandro Sdero en Chaco? Una provincia peronista por muchísimos años. Sí, y una provincia no solo peronista, sino una provincia devastada por gestiones de gente como Capitanich, que le ha hecho mucho daño. Yo me acuerdo la inauguración creo que es una buena foto para responderte, ¿no? La inauguración de la canilla de agua. Sí. Y creo que eso es, digamos, repito, más allá de que la dinámica de la Argentina es muy rápida y uno se va olvidando de todo y todo pasa a la velocidad de la luz, eso te marcaba cómo estaba gestionada la provincia, ¿no? Festejaban, aplaudían y lloraban por la instalación de una canilla de agua que después encima no tenía. Así que Sdero ha sido un salto de calidad enorme, no solo desde la gestión, sino me parece que también en términos institucionales, que uno también a veces lo deja de lado, pero hay que remarcarlo. Los saltos de calidad institucional son fundamentales para salir adelante, para que las provincias se desarrollen, para que el gobierno nacional se desarrolle, para las inversiones, para que el sector privado pueda nuevamente ser reconocido como el motor de la Argentina y que se lo deje de bastardear. Y creo que no solo Sdero, sino hay muchos gobernadores que están alineados con sacar a la Argentina adelante. Claro, la corrupción también es algo de lo que la gente claramente se cansó. En Chaco, por ejemplo, lo que ocurrió con el clan Sena, Tito López y otros tantos piqueteros que fueron muy beneficiados por el gobierno de Capitanich. ¿Crees que estamos en una nueva etapa ahora? Bueno, a ver, puedo hablar por nosotros y por el gobierno nacional. Claramente estamos en una nueva etapa porque creo que la gente se cansó de verdad. Digamos. La gente entendió que lo que no tienen ellos es porque lo tienen los políticos y porque lo han hecho a base de corrupción. Y creo que eso sí también es un cambio de época, es un cambio de época para todos, es un cambio de época para la política, es un cambio de época para la gente, es un cambio de época para el corrupto, más allá de que a
esto es bueno aclararlo. Poco importa la corrupción que uno pueda denunciar y poco importa la corrupción que el gobernador de Chaco pueda encontrar y denunciar, en tanto y en cuanto la justicia no acompañe rápidamente con la resolución de cada uno de los casos de corrupción, ¿no? Un caso de corrupción que dura 20, 25 años en la justicia, eso no es justicia, digamos, ¿no? La justicia lenta no es justicia. Así que ojalá que también haya un cambio de época fuerte en los tiempos judiciales que muchas veces no acompañan las necesidades de la gente, y la gente necesita ver corruptos presos. Yo necesito ver, vos necesitas ver corruptos presos, porque necesitas que los que se llevaron lo que no es de ellos y que era tuyo, vayan presos y paguen por lo que hicieron. Ojalá que esa Argentina la podamos ver dentro de poco, claro. Bueno, Manuel Adorni, muchas gracias por recibirnos en Casa Rosada. Muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, y te esperamos en Chaco. Seguramente sí, que tuve alguna invitación para ir, voy a cumplir. Te prometo que voy a cumplir, y gracias por supuesto por la nota. Muchas gracias a vos. Bueno, allí la entrevista este mano a mano que tuvo el año pasado Natalie Sepúlveda con el vocero presidencial Manuel Adorni, que hoy se confirmó, ya está casi asegurado su presencia en la lista de La Libertad Avanza para las elecciones en Capital Federal, que son el 18 de mayo. En mayo van a haber varias elecciones de gobernadores que adelantan las elecciones, entre ellos Jorge Macri, el actual jefe de gobierno porteño. Capital Federal, que es un lugar obviamente muy importante para el PRO. Recordemos que finalmente el PRO no acordó con la Libertad Avanza, por lo tanto el PRO va a llevar candidatos propios, y la Libertad Avanza también va a llevar candidatos propios con Manuel Adorni como cabeza de lista. Y estamos hablando de una persona muy, pero muy importante para el presidente, muy importante para Karina Milei, de extrema confianza del presidente. Siempre sabemos que en los primeros tiempos de un gobierno, sea municipal, sea provincial, sea nacional, siempre los gobernadores o el presidente en este caso se rodean de personas de su círculo más íntimo, de personas de absoluta confianza. Manuel Adorni, en su momento, en plena campaña, él lo contó allí en la entrevista con Natalie Sepúlveda, era de los medios de comunicación, le había hecho una entrevista al presidente, le gustó la idea del presidente y luego fue designado vocero presidencial. Y hoy es una persona que realmente es del riñón del presidente Milei, de Karina Milei. Imagínense que será de extrema confianza, que va a encabezar nada más y nada menos que la lista de legisladores en Capital Federal, donde va a ser prácticamente un mano a mano entre la Libertad Avanza y el PRO. Es así. Así que Manuel Adorni tiene una visión muy especial de la comunicación, una persona que asesora mucho al presidente, que asesora mucho a Karina Milei, una persona que también es muy bien visto en la sociedad, tiene muy buenos números en cuanto a la aceptación en la gente, eso también se tiene en cuenta obviamente, pero especialmente y particularmente de la confianza. Sabemos que Milei se rodea de un grupo muy minúsculo de gente, que es su círculo más íntimo, y Manuel Adorni integra precisamente ese círculo íntimo de Javier Milei, inclusive suele viajar al exterior cuando el presidente hace sus viajes por cuestiones institucionales, así que de alguna manera está marcando la trascendencia que tiene Manuel Adorni dentro del gobierno nacional, que va a ser candidato ni más ni menos que en Capital Federal. Eso se confirmó esta tarde, y bueno, eso habla a las claras también de la necesidad que tiene el presidente de imponer un candidato, de ganar en Capital Federal, y qué mejor que Manuel Adorni, que es una persona que es de estrecha confianza del presidente Javier Milei y también de la hermana del presidente, de Karina Milei. Así que es el mejor premio para una persona que desde un primer momento confió en el presidente, de esa entrevista que le hizo siendo periodista, ahora como vocero presidencial, y que de alguna forma también es un asesor desde la parte de comunicación del gobierno nacional, y quedó ratificado en esta candidatura que va a ser allí en Capital Federal, y que ratifica entonces lo que significa Manuel Adorni para el presidente Javier Milei y para la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.